Pedro. Eh, esta presentación, buen día, y esta presentación, como les decía allá, es una recopilación de una serie de casos interesantes que me parece interesante, que hemos ido teniendo durante los años y aprovecharlas para eh, hacer énfasis en algunas situaciones de manejo del queratocono y la actualidad de este manejo del queratocono hoy en día. Bueno, primero que nada, el concepto de la asimetría. ¿Y por qué este concepto? Muchas veces vemos un queratocono en un ojo prácticamente normal, incluso hemétrope, y en el otro muy avanzado o bastante avanzado. Entonces, lo importante de esto es que los pacientes no se dan cuenta del avance del queratocono del lado más que ha progresado más. Y llegan con este queratocono a veces demasiado avanzado y el otro, como decía, como ven bien, no se dan cuenta, hasta que hacen un examen de manejo, o van a sacar carnet de manejar, o de alguna manera van al oftalmólogo por otras razones y le detectan este queratocono. Y el problema es de que sabemos que es progresivo y por lo tanto tenemos la obligación, más que nada con el ojo que está sano, porque el ojo que llegó enfermo, eh, bueno, ya está en la etapa que está y habrá que resolverlo de acuerdo a esa etapa, a ese momento. Pero sí tenemos que prevenir que se nos eche a perder el ojo que está bueno. Y tenemos que, por lo tanto, preocuparnos de la progresión estricta cada 6 meses con topografía, porque obviamente con topografía, con el antecedente de la visión y con la refracción, ¿ya? Porque tal como demostró Larkin en este estudio del Keralink, en los niños menores de 16 años, de 10 a 16 años, este estudio es muy clásico ya, demostró que había una progresión natural del 43%, versus un 7% cuando se hacía crosslinking. Pero si hay una progresión natural es alrededor del 43%, o sea, un 57% de estos niños no progresan. Y por lo tanto, no a todos debería hacérsele crosslinking, pero sí a una gran proporción, a una proporción importante. Y aquí podemos ver en este estudio cómo la K2 en el grupo aumenta en el grupo de evolución natural versus la estabilidad que se logra, ¿cierto? En la K, revelada por la K2 en el grupo que se hizo crosslink, ¿cierto? En ese grupo. Y aquí tenemos la sobrevida, una curva de sobrevida que es más o menos lo mismo, de la no progresión, ¿ya? Entonces podemos ver aquí que el grupo tratado prácticamente sobrevive un 100%, mientras el grupo no tratado llega hasta este 40 y tantos% de progresión. Ahora, ese 57% es por una estabilización o no progresión. En los niños muy probablemente, y eso es lo curioso, que la asimetría además existe en la progresión, porque un ojo puede progresar y el otro ojo puede que no progrese. Y eso es porque, bueno, nadie sabe, digamos, la manifestación fenotípica del queratocono, por qué es tan distinta en un ojo que en otro, ¿cierto? Eh, pero además en el adulto existe una estabilización por un crosslinking natural, que se sabe que incluso en los diabéticos es más acelerado o más evidente. Y aquí tenemos algunos casos de estabilización por crosslinking natural, en que podemos ver cómo era en el año, aquí se ve la flechita, ¿cierto? En el año, se ve muy mal la resolución de los números allá, pero bueno, en la imagen por lo menos, aquí se ve en el año 2009, en el año 2018 y en el 2023,
y aquí ve el diferencial respecto al anterior. Y podemos ver que incluso hay un aplanamiento del natural, digamos, de el queratocono. Lo mismo en este otro caso, ¿ya? Lo que no es habitual. Lo habitual es que progrese. Ahora, tienen mayor riesgo de progresión los jóvenes, como sabemos, con K mayores de 55. Pacientes menores de 17 años con K mayores de 55, hay que hacer un seguimiento mucho más estricto. Y el umbral para hacer el cross-linking también debe ser menor. Debemos ser más estrictos y más sensibles para detectar este queratocono. Ahora, para detectarlo, tenemos que hacer topografías seriadas y tenemos que detectar alrededor de una dioptría de diferencia, ¿cierto?, entre un momento y el otro momento. Si es cada 6 meses, cada 6 meses. Pero esto tenemos que hacerlo con una topografía en que las condiciones sean similares. Y obviamente, cuando está avanzado el queratocono, a veces tienen que usar lente de contacto gas permeable los pacientes, y para que haya una comparación similar de un tiempo con el otro, tiene que estar sin lente de contacto, sin el modelaje, el warpage que llaman del lente de contacto. Y aquí podemos ver el efecto del lente de contacto, la diferencia, cómo se aplana. Aquí tenemos el mismo caso con lente de contacto y sin lente de contacto. 15 días, perdón, este es 1 hora sacado el lente de contacto y después de 15 días sacado el lente de contacto. Y aquí podemos ver el aplanamiento. Lo mismo ocurre acá. Entonces, estos casos se ven, en estos casos se ve claramente el efecto del lente de contacto, que debemos descartarlo para ver bien la progresión. Otro elemento que tenemos que ver muy bien en la topografía es la escala. Muchas veces nos toca topógrafos de distintos lugares en que esta escala de aquí, que ahí se ve muy poco, pero es tremendamente amplia, ¿ya? Y la sensibilidad también hay que fijarse en que es muy grande. En este caso es de 1 dioptría. Si ustedes ven la sensibilidad, si aumentamos la sensibilidad a 0,75, miren lo que ocurre. Y si aumentamos más la sensibilidad a 0,5, miren lo que ocurre. Aquí igual con el Pentacam. Y cuando la bajamos a 0,25, se hace mucho más evidente el queratocono, que aquí prácticamente se puede haber pasado, ¿cierto? Así que tenemos que ver la escala y la sensibilidad que sea adecuada y que sea obviamente la misma para compararla entre un tiempo y el otro tiempo. Ahora, esto ya está clarísimo. Antes lo decía yo tímidamente, y yo lo llevo diciendo hace como 10 años, 15 años cateteando, me acuerdo, discutíamos en el kiosco rojo con Alonso Rodríguez, en que yo le decía que la cara posterior no era lo primero, y había una onda y una moda, diría yo, de que de la cara posterior, porque se empezó a medir la cara posterior, se empezó a medir con el Pentacam y con la tomografía, ¿cierto? Antes teníamos la pura topografía de Plácido, que sigue siendo la más sensible, por lo demás. Pero ya está demostradísimo, y Randleman recientemente en este grupo evaluó el consenso de queratocono y enfermedades ectásicas en esta publicación reciente, en que demuestra dos cosas. Uno, que no existe evidencia para afirmar de que la cara posterior, no existe evidencia clínica, y en esto recogió alrededor de 28, 29 finalmente trabajos quedaron eh, para, digamos, válidos para la metodología que ellos usaron. Y entre uno de esos está el nuestro, que con el doctor Rodrigo, la Karen Stefan, etcétera, hicimos acá, y demostraron de que no hay evidencia médica, digamos, demostrada para que
que diga que la cara posterior es antes que la anterior. Y aquí podemos ver un ejemplo clarísimo de los tantos que ya le he mostrado. Aquí en el ojo derecho tenemos este queratocono evidente. Sin embargo, en el otro ojo tenemos esta topografía, que hay una mayor curvatura, pero no hay mayor problema. Y al pentacam o a la tomografía no existe absolutamente nada, ¿ya? Ni en el Bellingham ambrosio, ni en la cara posterior, ni siquiera en este caso, que es otro parámetro bastante precoz, ni siquiera en el índice, en los índices de progresión del queratocono. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que sigue siendo válido, y estos ejemplos destacables, como les digo yo, lo demuestran, sigue siendo absolutamente válido tanto en el queratocono, en el diagnóstico precoz del queratocono, como para el seguimiento estricto y sensible del queratocono, la cara anterior. Tenemos que fijarnos en la cara anterior. Este es otro ejemplo, ¿cierto?, en que el ojo derecho no tiene nada a la cara posterior, ¿cierto?, a la tomografía, y a la topografía sí vemos y se insinúa un pequeño ectasia o queratocono en el sector inferior, ¿cierto?, siendo que el otro ojo ya está operada, ¿eh?, de queratocono. Bueno, este es el estudio de Randleman, ¿cierto?, y colaboradores, en que aquí se ve cómo se va considerando en el tiempo la cara posterior, el grosor y la cara anterior. Y vemos que vuelve nuevamente la literatura a decirnos de que la cara anterior es mucho más importante que la posterior y que el grosor corneal. ¿Mm? Ahora, respecto al grosor corneal hay que hacer una aclaración de que sí es importante la progresión del grosor corneal, la curva de progresión del grosor corneal desde el centro a la periferia. No así el grosor mismo, porque podemos tener córneas muy gruesas con queratocono y córneas muy delgadas sin queratocono. Aquí tenemos un ejemplo mucho más claro en que podemos ver incluso a la tomografía de que se altera la cara anterior, primero acá. Eh, ¿No hay, no hay un puntero mejor que la flechita? Creo que sí, ¿o no? Acá, este, que no se ve bien, este o este. No, no, no importa, ya no importa. No, aquí parece. Ese de acá. Ese. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Como vemos aquí en la tomografía, incluso al ver el ambrosio, la elevación frontal, se hace evidente el queratocono en el ojo izquierdo, y sin embargo no hay nada en la cara posterior. Y obviamente la topografía sí lo hace evidente. Este es otro caso, ¿cierto?, en que hay evidencia de la cara posterior, de queratocono, nada en la cara posterior, ni en los índices de progresión en este caso. Y en el ojo izquierdo, fíjese bien, este es el ojo derecho que corresponde a este ojo, a esta topografía, en que no hay nada a la cara posterior, sí a la cara anterior, y en el ojo izquierdo, que es bastante más avanzado el queratocono, se ve alterado, mucho más alterada la cara anterior, y ya se está haciendo evidente la cara posterior. O sea, esto es un ejemplo muy, muy claro de que primero se altera la cara anterior. ¿Sí? Ya. Ahora, curiosamente sí existen, no sé, yo me recordaré unos 2 o 3 casos, pero sí existen casos en que uno ve a la tomografía, y no sé por qué, a la tomografía
que se altera la cara posterior antes de la cara anterior. Como en medicina no hay siempre ni nunca, y la excepción es la regla. Siempre aparece, y por lo tanto este es un caso que encontré destacable en el sentido de que hay una alteración de la cara posterior o de la elevación posterior, digamos, antes de la elevación anterior. Ahora, el efecto crosslinking, aquí hay un fenómeno interesante que nos fuimos dando cuenta en el tiempo y con algunos casos que encontré, es que el efecto crosslinking se va, es evidente en primer lugar, ¿cierto? Ya está demostradísimo que es muy útil. Aquí podemos ver cómo avanzó este queratocono en que tenemos 48,22 a 49,48 y se ve cómo aumentó el queratocono en el centro. Y se hace un crosslinking entonces porque hay una progresión desde el año 18 al 19, se hace un crosslinking y vemos al año 22 el efecto de este crosslinking, que aquí lo vemos muy bien, es un aplanamiento. Este es el efecto de encurvamiento o de progreso del queratocono, ¿cierto? Esta diferencia, y esta es el efecto del aplanamiento del tratamiento. Así que es muy eficiente. El problema que hemos visto es que esta eficiencia continúa en el tiempo y sigue aplanándose en el tiempo. Ahora, el mecanismo bioquímico último del crosslinking no se conoce, no se conoce bien, no se conoce qué ocurre en la íntima, eh, digamos, moléculas y en, lo, en los enlaces eh, del colágeno y de las fibras, que qué es lo que se produce no está claro. No está claro. Incluso si uno se mete a leer las explicaciones bioquímicas de estudios, digamos, de esto, no, ellos reconocen que no está claro. El problema es que, sea lo que sea, sigue avanzando con el tiempo. Y aquí tenemos un caso en que después de 10 años sigue aplanándose. Entonces, esto adquiere cierta importancia y cierto problema en el futuro. Miren, ustedes aquí hay otros dos casos, ¿cierto? En que 14 años después sigue aplanándose. Y por eso que es interesante buscar y guardar estos casos porque nos van enseñando mucho. Y el problema es que después pueden hacer cataratas y les podemos calcular un lente y sigue aplanándose la córnea. Entonces es un desafío, es un desafío. Aquí ya hay publicaciones de esto, en que Izquierdo también publicó, es uno de los autores, ¿cierto?, en que un aplanamiento extremo se observa en el 15% o 16% de los casos, ¿cierto?, en que se produce lo contrario, se produce una pérdida de la agudeza visual por aplanamiento, por irregularidad por aplanamiento en vez de una irregularidad por encurvamiento, como es el queratocono. Entonces, tratamos el encurvamiento, pero vamos a producir una mala visión con corrección por aplanamiento. Incluso aquí refieren un caso en que perdió 7 líneas de corrección de agudeza visual corregida, 7 líneas. Y esta es la curva, ¿cierto?, de otro trabajo en que el LinkedIn tiene un efecto acumulativo en el tiempo. ¿Ah? Y aquí podemos ver hasta 10 días, hasta 10 años después. Casos que también lo hemos visto. Ahora, a veces se produce una regresión del efecto o una progresión del queratocono, una falla del crosslinking en el fondo. Existen casos que en vez de seguir aplanándose, después siguen encurvándose, ¿ya? Como vemos este caso en que se va encurvando después de haber hecho un crosslinking, en que se aplanó de aquí a aquí. Este es el efecto de aplanamiento, digamos,
pero una vez aplanado, vuelve el queratocono. Así que hay una falla. Otro caso interesante que demuestra las alternativas ante este manejo de crosslinking. Eh, aquí progresión y diseño. Bueno, hay otros que tienen una progresión, como digo, hay una recidiva del queratocono, ¿cierto? Una recibida de la curvatura, ¿cierto? Y en este caso, no sé si se ve, no creo que se vea mucho, pero con un cierto haze en el estroma. Hay algunos casos que me ha tocado ver con una especie de necrosis del estroma superficial, ¿cierto? En este caso fue un crosslinking acelerado, en los comienzos de crosslinking acelerado me tocó ver este caso, ¿cierto? En que todo tiene, lo que quiero decir con esto y con estos casos es que todo, miren la irregularidad central, aplanamiento por necrosis en este sector que se ocurrió en este otro caso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en las indicaciones porque nada está exento de riesgo. Eh, Aquí hay una complicación, ¿cierto? Otro caso con una necrosis en esta zona y una irregularidad en esta zona con un aplanamiento tremendo sectorial que obviamente produce una irregularidad imposible de corregir sin un lente de contacto gas permeable y que puede llegar incluso nuevamente a la indicación de queratoplastía. Bueno, otro tema es los anillos para la adaptación del lente de contacto cuando los pacientes llegan a un grado de irregularidad del queratocono que el anteojo o la corrección al aire no sirve, tenemos que pensar en el lente de contacto gas permeable o de fijación escleral y a veces no se logra sostener, ¿cierto? El anillo, perdón, el lente de contacto en la córnea tan cónica y por lo tanto tenemos que aplanarla con los anillos eh, y los anillos también tienen su tema, ¿cierto? Un 5% de complicaciones. En general aplana de 2 de 4 a 4 dioptrías, no es que aplane tanto, por lo tanto, la indicación del anillo no va a estar más allá de, no sé, 55, 56, porque no nos va a aplanar a 40, ¿cierto? Nos va a aplanar un queratocono 58, nos va a aplanar con suerte a 55 o 54. Corrige, sí corrige algo el astigmatismo y las aberraciones, ¿cierto? Y se puede asociar a crosslinking o a otras técnicas como la PRK o el ICL para corregir las altas ametropías del queratocono o de la miopía acompañante del queratocono. Eh, Ahora, existe hoy en día dos alternativas a los anillos, que son los KERS y los CTAC, que son en el fondo, pero eso lo vamos a hablar más ratito, en el fondo son reemplazantes tisulares de los anillos que son de un plástico polimetilmetacrilato en general. Ahora, aquí hay algunos casos en que podemos ver el efecto de los anillos, ¿cierto? A veces son muy buenos, como en estos dos casos, ¿cierto? Hay un aplanamiento importante y una regularización importante. Ahora, a veces en los anillos, cuando ya tienen mucho tiempo, se producen depósitos lipídicos, ¿cierto? En que se notan y estéticamente no se ven bien. También existen infecciones, como les había mostrado ya, en que hay que sacar estos anillos. Se ve de todo en todas las condiciones. Así que los anillos como el crosslinking también hay que irse con cuidado, hay que indicarlo cuando corresponde porque nada es gratis y todo puede tener riesgos. Eh, Existe la progresión posanillo, los anillos no son la panacea para detener el queratocono, eh, así que también puede haber progresión con los anillos y puede hacerse, por lo tanto, posterior a los anillos, un crosslinking, ¿cierto? En este caso se hizo anillo y crosslinking en un queratocono en que estaba progresando, ¿cierto?
Así que las combinaciones hay que tenerlas en cuenta. Hay también úlceras estróficas en que se van asomando los anillos y se produce una alteración muy probablemente de la inervación y de la curvatura, que ambas cosas producen esta falta de epitelización crónica. He visto en un par de casos, ¿cierto? Y también finalmente, bueno, el anillo no hace nada y se termina en la queratoplastía, en que se hace un talque, en este caso sacando los anillos. Eh, y esos son. También hemos puesto anillos en queratoplastía. eh, eh, y estos son los KERS. Aquí uno alcanza a ver, es en el fondo un anillo, pero de estroma, que se deseca, se corta con dos trépanos, ¿cierto? Una semicírculo, y se deseca. eh, Deseca, no sé si la palabra en realidad. Se deshidrata para ponerlo, hacerlo rígido y ponerlo como un anillo en el estroma corneal del queratocono. ¿Ah? Este es el KERS, en que la Susan Jacob, que iba a venir, era uno de los invitados iniciales a nuestro curso de San Pedro, pero al final nos salía muy cara. Y quería venir a toda costa, quería venir a toda costa, pero traerla de la India era muy cara. Nos hicimos muy amiga, y además muy amiga de la Rani, porque ella es india, y ella desarrolló esta técnica del KERS. A ver si la traemos la próxima vez. Tiene tremenda experiencia en córnea y en queratocono. Fue una lástima. Pero bueno, esto es lo que han desarrollado, y aparentemente mejora la huesa visual con corrección, cada uno, las queratometrías, obviamente, el astigmatismo topográfico, las aberraciones, ¿cierto? Etcétera. Y por lo tanto, tendría más o menos las mismas indicaciones, y tal vez algunos reportes, como vamos a ver, mejoran aún más la queratometría, aplanan aún más y regularizan aún más el queratocono. No entiendo bien por qué, pero bueno, estamos en los inicios de las publicaciones. Esto es el anillo que se corta, ¿cierto?, con un doble trépano. Eso se diseca y se introduce a modo de anillo. Aquí vemos cómo mejora, en este caso, la agudeza visual con corrección, ¿cierto? Este es un reciente trabajo en que analiza todas las publicaciones, ¿cierto? En que la agudeza visual con corrección la mejora en todos los casos, ¿cierto? Y mejora también la agudeza visual sin corrección, el equivalente esférico lo mejora bastante, la Kmax la disminuye, ¿cierto? Y las aberraciones también la disminuye en todos los trabajos. Ahora, también está el CITAC hoy en día, y encontré un solo reporte de CITAC reciente de Hertz, ¿cierto? En que da muy buenos resultados, obviamente. El CITAC lo vende una compañía, solamente una compañía, lo desarrolla una sola compañía, y también vamos a ver en el futuro cuál será mejor. Yo creo que estamos en tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos más. Ya. Bueno, el defecto refractivo, ya viene el defecto refractivo post-queratoplastía, o qué encontramos, cuáles son los problemas después de las queratoplastías, en que ya todas las alternativas del queratocono las hemos analizado, ¿cierto? Las alternativas previas a la queratoplastía, pero tenemos que llegar a la queratoplastía, y nos encontramos en primer lugar con los defectos refractivos post-queratoplastía. No necesariamente el astigmatismo, pero podemos tener un defecto refractivo en que, en este caso, la PRK puede andar bien, ¿ya? Cuando hay un defecto refractivo sin mayor astigmatismo, podemos hacer una PRK, obviamente con mitomicina, para evitar el haze. Y este es un muy buen caso, un muy buen ejemplo. Eh, eh, Ahora, el LASIK vimos, y yo lo sostengo y lo sigo sosteniendo, el LASIK para los defectos altos
post-queratoplastía no sirve. No sirve y es incluso riesgoso. Así que no hay que plantearlo como solución a un defecto refractivo residual post-queratoplastía. Vamos a ver un efecto, digamos, beneficioso en un primer momento, el primer año, pero a largo plazo vuelve el astigmatismo o vuelve la metropía o vuelve la irregularidad o incluso vuelve el queratocono. Por lo tanto, no es recomendable. Y esto lo publicamos hace tiempo y hay otras publicaciones similares. Lo estudiamos y lo publicamos. También el ICL en queratoplastía, eso está clarísimo que anda muy bien, corrige fantástico, al no tocarse la córnea, y este lente, como digo, siempre anda bien, con una muy buena predictibilidad y una extraordinaria agudeza visual. Muy rara vez da aureolas. El manejo del astigmatismo es un temazo y que es un desafío porque podemos tener una córnea clarísima, pero gran porcentaje de los casos, y dependiendo de la técnica, queda un alto astigmatismo. Y podemos hacerlo, yo siempre promuevo hacer una sutura de Prolén mixta, de manera tal de que se logre, por una parte, que con las suturas separadas uno vaya manejando el alto astigmatismo, puede sacar las suturas separadas, y con Prolén, porque el Prolén es mucho más firme, tiene mucho más elasticidad y puede incluso manejar la sutura corrida muy fácilmente. Y como vemos aquí, este paciente se operó este queratocono, quedó con este astigmatismo alto, ¿cierto? De 7 dioptrías o algo así, y después con el manejo de la sutura queda bastante bien, con 0,73 de astigmatismo queratométrico, ¿cierto? De alrededor de 6 y tanto, pasa a 0,73 manejando la sutura. Y tiene otra gran ventaja el Prolén 10.0, de que como la dejan queda, se degrada después de 11 años. Y por lo tanto, a los 11 años ya va a tener una cicatriz lo suficiente. Por lo tanto, cuando uno lo maneja y lo puede empezar a manejar a los 2 meses, el paciente puede empezar a ver a los 2 meses. En cambio, con otras técnicas y con suturas separadas, el paciente no empieza a ver antes del año, si es que. Y después le sacamos la sutura separada y se da el astigmatismo para el otro lado. Y ahí no tenemos nada que hacer porque no podemos sacar más sutura, etc. Entonces, hay que al menos hacer una sutura mixta y ojalá con Prolén para el buen manejo del astigmatismo. Y aquí con la Vicky estamos tratando de sacar este trabajo, ¿cierto? Que ya está a punto de publicarse, supongo, en que revelamos los resultados de esta técnica, en que si ustedes se fijan bien hay que ponerle una flechita aquí. Aquí hay un anillo, se ve el reflejo de este anillo. En la cirugía, al terminar esta sutura mixta, uno la ajusta de manera tal de que ese anillo quede lo más redondito posible. Cualitativamente uno disminuye el astigmatismo a lo que más se puede para dejar el paciente así. Y posteriormente, bueno, si requiere, se hace el ajuste de sutura. Vamos a pasar más rápido los resultados, pero pueden ver, pueden ver el astigmatismo, cómo se va disminuyendo. Este paciente tiene 11,5, lo vamos ajustando, llegamos a 7,5, lo seguimos ajustando, sacando la sutura de acá, o ajustando la corrida, llegamos a 3,75, y yo me quedo tranquilo bajo 3,5, así que llegamos a 2 en este caso. ¿Ya? Entonces, imagínense desde este astigmatismo a este astigmatismo, lo que es muy bueno. Y ese es un gran desafío en la. A veces tenemos que ir y resuturar, abrir la herida y resuturar. Son tan altos los astigmatismos y tan rebeldes, y ya no tenemos suturas que corregir, que tenemos que ir a resuturar, abrir la herida y resuturar. Bueno, pero estos son cosas, y este es el último desafío, este es el último problema que tenemos. Cuando ya tenemos canas, vemos que 42 años después llegó este compañero de universidad que se había operado y llegó así, y se operó a los 26 años. Tiene un queratocono en el injerto, o sea, tiene un nuevo queratocono metido en el injerto. ¿Qué hacemos con esto?
¿O cómo prevenimos esto? Esto no se estaba viendo, no se habla en los congresos, no se habla en ninguna parte. Yo lo he discutido y encontré algunas cosas por ahí, pero es un tema que no se ha abordado, que está y que la gente o lo niega, no sé, mira, 78, 93, 62, 63 de curvatura corneal. Ahora, ¿se maneja todavía con los lentes de contacto de apoyo escleral? Las causas posibles, ¿cierto? Progresión del queratocono en el tejido remanente corneal, lo más probable. Recurrencia real del queratocono en el injerto confirmado histológicamente. Y mala posición del injerto Wepler por sutura superficial. O porque se opera ya muy tardíamente en que el queratocono, digamos, el tejido receptor es tremendamente delgado y no hay una buena posición con la córnea donante. Bueno, aquí hay otros ejemplos, digamos, de recidiva de queratocono. Desde el año 2002, miren cómo va recidivando y se va metiendo el queratocono en el centro. Aquí hay otro caso, después de DALC, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? No sé, hay algunos casos que le he hecho crosslinking para que no sigan avanzando. Esta es otra técnica que encontré por ahí que hacían un anillo y lo suturaban afuera para darle más sostén. Pero en resumen, para resumir lo que hemos hablado, el queratocono es asimétrico, ¿cierto? Y por lo tanto consulta tarde y vamos a ver un queratocono muy avanzado y otro no avanzado. Es progresivo, pero no siempre. El 43% avanza si no se hace crosslinking. En los niños, por lo tanto, en el adulto puede avanzar menos. Se puede estabilizar naturalmente, por lo tanto hay que seguirlo. Y a menor edad, como sabemos, y a mayor K de inicio, digamos, de presentación, hay que controlarlo mucho más rápido y hay que ser muy estricto en la indicación del crosslinking. Hay que evaluarlo sin el lente de contacto y con una escala adecuada. Fijarse fundamentalmente al inicio en el diagnóstico precoz y en el seguimiento en la cara anterior y no posterior, que me dicen, pero es que en el curso de formación, doctor, nos enseñan lo contrario. No importa, esta es la realidad. Vean la literatura, si no me creen, porque a uno no le creen. Cuando viene el gringo y lo dice, ahí le creen. Y ha venido varias veces algún gringo que lo ha dicho. Stalting, sobre todo, y que viene de nuevo y nos va a decir de nuevo. eh, bueno, los anillos que que están por verse. Eh, bueno, el defecto refractivo residual hay que prevenirlo en la operación, al final de la operación, y manejarlo con la sutura que yo les recomiendo, que espero que creo que lo demostramos y lo vamos a publicar luego. Y la residual queratocono, queratoplastia es un desafío que no sabemos qué hacer todavía. Muchas gracias.